En México, desde la Revolución Mexicana, tenemos el mito, la leyenda negra del empresario explotador y el trabajador pobrecito explotado. Pero la revolución nos ha dejado tantas malas herencias que en realidad tenemos que preguntarnos qué tan cierto era este mito del empresario oprimiendo al trabajador. Por eso en este video me hago las siguientes preguntas. ¿Le importa a un empresario? ¿De qué importan los empresarios? ¿Qué explotación existe en México? ¿Qué papel juega el Estado en todo esto? Desde la Revolución Mexicana nos han dejado la horrible narrativa marxista que determina a las personas a que si no estás conmigo, estás contra mí. Porque la idea de que si no es de mi tesis, es mi antítesis, es una patología social que no permite al diálogo ni la unión, ni al entendimiento general. Uno de los mayores problemas de la narrativa marxista es que no solo no se permite el diálogo, sino que a todo aquello que se le pinte como un opresor es malo, sin siquiera evaluar si verdaderamente es opresor o no. Esto se traduce de manera directa en la vida empresarial y el emprendedurismo de México. Hay que entender que la Revolución Mexicana tenía esta narrativa como una de las acciones fundamentales, de la esencia de la existencia del movimiento. El terrateniente era un maldito opresor, los empresarios mexicanos unos explotadores, el presidente un abusivo dictador y todo aquel que no fuera campesino o parte del pueblo al mismo nivel que Zapata no era digno de llamarse mexicano. Esto era el ideal revolucionario. Esto es uno de los mayores problemas de México actualmente, porque Zapata era una figura abusiva y violenta, por decirlo lindo. Y dejamos que personas de esta naturaleza se convirtieran en el modelo de nuestras generaciones futuras. Por eso, a mí no me sorprende en lo absoluto que México hoy tenga como modelo a los narcotraficantes, que a través de los abusos, la violencia y cualquier cantidad de artimañas salen adelante. Y hasta le hacemos sus himnos a los hitos delincuenciales que han logrado. Esto es un verdadero problema cultural. Hemos visto en las ciudades cómo a grupos de corridos tumbados los han insultado por no tocar el narcocorrido que querían porque el público estaba harto y porque el gobierno lo prohibió. Estos temas en los festivales y en los conciertos no deberían de suceder y sin embargo los vemos. La revolución de alguna manera ha dejado impregnado en nuestra cultura que el que gana es el más astuto. No el más inteligente, es el que está dispuesto a hacer lo que haga falta, no importando el honor, pero sí importando que al final del día se proteja a la gente que pertenece a su grupo. No importa cómo. Esto es un sistema trivial, al más estilo precivilizatorio. Incluso en la Primera Guerra Mundial había reglas, siendo una de las masacres más grandes de la historia. Incluso en las guerras de antaño había reglas y valores que permitían que el conflicto se llevara con respeto. Hoy los conflictos en México se llevaron donde tengan que llevarse, llevándose al que esté en medio, sin importar cómo llegó ahí. Y sin preguntar ni antes ni después. Esta cultura es llevada también al ámbito empresarial en algunos lugares. México es uno de los países principales en los que podemos hablar de oportunidades de emprendimiento e industria como en ningún otro lugar. Tenemos más recursos que casi cualquier otro país, una diversidad literalmente única, una capacidad de resolver problemas impresionante nata del mexicano, pero no queremos ser sumisos a nada ni nadie, como si nos hubiéramos ganado el privilegio de ser siempre los de hasta arriba de todo el tiempo. Pero este problema en las empresas es muy complicado. Los mismos mexicanos hemos innovado en la industria aeroespacial, en el entretenimiento, la técnica y artísticamente. Hemos revolucionado la industria armamentística en más de una ocasión y hemos logrado ser astutos para que cualquier problema que se nos presente sea resuelto. Pero esta misma idea de no querer ser inferior lleva a las personas a la insubordinación y a los problemas de realización de tareas en un negocio o empresa. Nadie quiere hacerse cargo de los errores porque eso lo haría inferior. Nadie quiere hacerse cargo de los problemas porque eso lo haría inferior. Y nadie quiere hacerse caso de la suciedad o el error de alguien más que él mismo no haya cometido porque eso lo haría inferior.
Claro que hay una excepción a la regla donde muchos trabajadores mexicanos nos representan como una cultura de aguante y astucia sin precedentes, pero esos no son la mayoría, lamentablemente. Buena parte de la población, incluso en el campo, quieren hacer el mínimo indispensable para que las cosas salgan adelante, como la espera de que algo mágico suceda y todo mejore. Es decir, si yo hago mi parte y no me meto con la parte de nadie más, eso hará que yo sea un buen trabajador. Esa idea de trabajo solo hace que cuando haya un eslabón débil en el grupo, todo se atrase, porque la cadena de producción rara vez se dedica a una sola persona. Y esa idea representa que las personas no quieren hacer lo que haga falta para mejorar. Es decir, si algo se atora es mejor para mí, el trabajo no cae. Incluso, según los estudios laborales de México, es el país que más horas trabaja, sí, y que menos gana por hora, sin duda. Pero al mismo tiempo tenemos una cultura laboral de no trabajar necesariamente en las horas laborales normales. Para que el jefe vea que estamos en la oficina, pero que cuando lleguen las horas extras, ahí sí liberamos el trabajo. Y ahí sí el jefe dice, está con la camiseta puestísima, está súper comprometido con la empresa, aunque no haya hecho nada más que lo indispensable. Esta cultura laboral de la procrastinación lleva a varios problemas sociales: la desintegración de la familia, el retraso laboral, la baja de la producción nacional y realmente una mala cultura empresarial en general, porque también esto es resultado de una mala supervisión. Pero al final esto no está mal visto porque estamos vengándonos o sacándole ventaja al empresario opresor, ¿no? México está lleno de pymes y mipymes, pequeñas, medianas y microempresas que representan desde el emprendedurismo de unos pasteles en tu colonia hasta el empresario de alto calibre en cualquier sector industrial que se te ocurra. Marketing digital, panificadoras, seguridad, tecnología, análisis de datos, etc. Esta realidad significa que México está en una situación de crecimiento económico, que es bueno, salvo porque no estamos creciendo. Y no estamos creciendo económicamente. Y es que hay que ver los datos. Durante los últimos 20 años no hemos crecido arriba del 5% anual, durante los últimos 8 años no hemos crecido más del 2% anual, y aunque se presuma que hay mucha inversión extranjera, eso no significa que va a haber un crecimiento en algún sector. Eso no es una medida de crecimiento clara, menos aún un predictor de bienestar. Por otro lado, tenemos que en México ha bajado la producción de casi todos los productos agrícolas, solo falta verlo. Antes nuestro maíz era suficiente para hacer la tortilla por todo México. Hoy le compramos maíz a los Estados Unidos para hacer tortillas nosotros. Antes, cuando la época de noviembre se acercaba, se veía cómo se llenaban los mercados y supermercados de mandarinas. Hoy, encontrar mandarinas jugosas parece ser todo un reto para el consumo del hogar. Antes encontrabas las cañas de azúcar como plaga en México. Para tiempo de Fox, las cañas de azúcar se habían convertido en un problema severo, porque dejaron de ser potencia en producción de azúcar. Y ahora necesitábamos que la industria azucarera extranjera nos surtiera a nosotros. Antes el petróleo era un seguro, nuestro fuerte, el símbolo de que México iba camino al primer mundo y que el desarrollo estaba a la vuelta de la esquina. Pero en noviembre del 2025 vimos una venta de crudo tan baja como la que no se había visto desde tiempos de Cedillo. Así podemos continuar, en un México que tenía tantas oportunidades para crecer, tantas áreas que podrían haber sido un éxito. Todo detrás del sueño citadino mexicano. México hoy es la maquiladora de Estados Unidos. Antes nos reíamos porque nuestros juguetes decían hecho en China, pero en Estados Unidos hoy las cosas dicen hecho en México. Y esto no está mal por sí mismo, salvo que el material no es nuestro. No tenemos una industria que nos haga sustentable esta cultura maquiladora y no tenemos una forma de asegurarnos de que esta cultura de maquilación en México no se vaya a convertir en un severo problema en el futuro para la producción y creación de otras oportunidades en el país. Aquí es donde la paradoja existe más fuerte que nunca. Para que todo lo anterior no suceda, en un escenario negativo, necesitamos de los empresarios, de los emprendedores, de aquellos que se atrevan a trabajar y crear trabajos. Por ellos, los empresarios no son un área opcional de México, sino una sección fundamental para que a México le vaya bien. Y ya sé que alguno por izquierda me va a decir, pero es que el gobierno puede hacer empresas paraestatales, ¿para qué queremos a los empresarios? Sencillo,
Hoy le doy 100 pesos a la primera persona que me pueda decir una empresa paraestatal exitosa que no haya tenido la necesidad imperativa de asociarse, alinearse o incluso ser dirigida por un empresario del sector privado que haya tenido éxito y que hoy se mantenga en buenas condiciones. El Estado no está para emprender. Querer que el Estado produzca todo es malentender el deber estatal para con los ciudadanos. El Estado no tiene la idea de hacer ganancias de lo que se haga, por lo que, de manera general, las empresas paraestatales generan pérdidas, así como Pemex, así como la CFE, Telmex antes de ser de Slim, empresas de caña de azúcar como lo que intentó hacer Fox, y la lista sigue y seguirá creciendo porque ahora el Estado quiere producir los coches eléctricos que, pues ya veremos qué tan mal le va a ir. Lo que necesitamos es la voluntad de crecer, no la voluntad de estar bien, por lo que el empresario mexicano es una pieza fundamental en la vida del país. Así podemos ver lugares como Monterrey, que ha crecido absurdamente mucho, gracias a mucho emprendedurismo. Y muchas empresas que han dado empleo a miles, sino millones de personas en México. Ahora, desde la perspectiva del trabajador, hay más que una razón para ser desconfiado del empresario. También, es decir, ha habido historias de verdadero abuso, falta de caridad, que suceden desde las empresas más y menos importantes, que tratan al trabajador como si fuera un recurso dispensable, y eso también está mal. Por eso en México surgió el sindicalismo, porque hubo épocas de abuso al trabajador. Tuvimos la época de las tiendas de raya, donde se encontraban atoradas miles, sino millones de personas mexicanas trabajadoras, en las que eran una forma alternativa a un esclavismo. Hacía que las personas estuvieran en una deuda perpetua con el terrateniente abusivo, cosa que da razón de ser a los sindicatos, uniones de trabajadores que se unen para proteger sus derechos. Eso, fundamentalmente, es el sindicalismo. Obviamente en México y el mundo el sindicalismo tiene luces y sombras, donde hay sindicatos que son ejemplo de unión y justicia y otros sindicatos que son el ejemplo de la corrupción, y no deberían existir en esa forma. Pero eso es historia para otro momento. Así tenemos que concluir que para México es tan importante el trabajador como el empresario, y que sin uno no puede existir el otro. Es una relación que debe hacer simbiosis, no abuso de uno ni de otro. Pero regresemos al problema del orgullo mexicano, que si no resolvemos nos convertiremos en un círculo vicioso seriamente afectado por las fallas en el sistema que tenemos actualmente. Es triste que entre trabajador y empresario se vean mal mutuamente, pero es que es aquí donde el Estado tiene que entrar a asegurarse que los derechos de los trabajadores estén y ayudar al empresario y al emprendedor a que su negocio funcione. El Estado es un garante de negocios y promotor de situaciones, no un empresario ni un trabajador. Tiene su propia naturaleza que debe ser respetada y promovida como tal. En resumen, ¿le importas a un empresario? Más de lo que crees. Los empresarios en México están teniendo una tendencia hacia el humanismo, como el presidente de la CCE y anteriormente de la Coparmex, pero también el actual presidente de la Coparmex y otros lugares, pero además eres parte fundamental para que al empresario le vaya bien. ¿De qué importan los empresarios? Importan muchísimo. Generan bienestar, productos, competitividad y empleos. Sin muchos empresarios no tenemos bienestar. ¿Qué explotación existe en México? Existe la explotación del trabajador al empresario, del empresario al trabajador, del Estado a ambos, y existe en tanto no entendemos los papeles que tiene cada uno de nosotros en esta historia. ¿Qué papel juega el Estado en todo esto? Como garante de derechos y creador de oportunidades. No más. No debe suplir al trabajador ni al empresario. Debe ayudar a que todas las circunstancias necesarias se cumplan para que entonces el bienestar pueda existir. Ahora recuerda, prepárate, infórmate, influye.